Gloria al Señor. Alabe al hermano, no se quede callado. Gloria a Dios. Así es, que el Señor lo reprenda. Gracias, Señor Jesús. Un amén cuando tengan la escritura, hermanos, un solo versículo. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme en oración. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, por lo que tú traes para cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que vencieron cualquier obstáculo que en este día el enemigo quiso poner en sus vidas para no estar en tu casa y adorarte y darte a ti alabanza y gloria. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Sigue fortaleciéndolos, Padre, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Seas tú, Señor, abriendo sus oídos espirituales, Señor, sus ojos, sus sentidos espirituales, Padre, para que escuchen la palabra, Señor, que tú, Señor, has dado a cada uno de nosotros, Padre, porque tuya es la palabra y no del hombre. Tuya es, Señor, toda la gloria, la honra, Padre, porque tú eres quien te manifiestas y tú eres quien obras en diferentes operaciones a través de tu Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, por todo aquel que viene dispuesto a ver tu gloria en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús decimos, gloria al Señor. El tema de esta noche es: yo dependo de Dios. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo dependo de Dios. ¿Cuántos hemos llegado a sentirnos en una manera en la cual nos hemos dado cuenta que ya no somos como antes? Que nuestra vida ya no es igual que antes. Antes dependíamos de muchas cosas materiales, físicas, pero ahora sabemos que solamente dependemos de Dios, de lo que Dios decida para nosotros, de lo que Dios tiene para nuestras vidas, de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros por bendición. Amén. Gloria a Dios. Le voy a leer una versión diferente. Yo no sé, pero la versión nueva, nueva traducción viviente está muy tremenda. Siempre veo cómo comparar la diferencia. Es la misma palabra del Señor, pero habla una forma más clara. Mi esposa, hermana Michelle, y no sé quiénes más tengan esa versión, pero dice de la siguiente manera. Dice, Dios, es el mismo versículo. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta que necesitamos de Dios, Dios abre los cielos para cada uno de nosotros. Los cielos están cerrados cuando usted y yo no aprendemos a depender de Él. Cuando nosotros estamos aislados del conocimiento de la palabra de Dios, del mover de su presencia, nosotros no dependemos de Dios, no creemos depender de Dios. Pero cuando nosotros buscamos su presencia y buscamos a Él más, nos damos cuenta que día con día dependemos más de Él. Le voy a dar un solo ejemplo. Cuando usted y yo no tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas, cuando no dependemos de Él y vamos en el freeway a cierto lugar y de repente hay tráfico, nos molestamos porque nos urge llegar a cierto lugar. Nos ponemos desesperados porque queremos llegar a ese lugar y discutimos con el que va a un lado, con el troquero, que apúrate, que pásale, que déjame pasar, y así nos comportamos porque no dependemos de Dios. Pero cuando usted y yo dependemos de Dios y confiamos en Dios, le pedimos al Señor que abra el camino, que mande sus ángeles, y Dios se glorifica. ¿Pero por qué? Porque usted y yo hemos aprendido a depender de Él. Pero muchas veces se nos olvida depender en completa forma de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dejamos que nuestra personalidad haga daño a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cada uno de nosotros pensamos diferente. Yo me ponía a pensar esto en esos días. Yo digo, es tremendo como el trabajo para los pastores, de tantos detalles. Hay personas que se molestan por una cosa, por otra cosa, y ellos tienen que aprender a amar a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros pensamos de diferente manera.
Uno nos gusta las formas de una manera, las comidas de una manera, tenemos diferentes gustos, pero hay algo en común en todos los que estamos aquí, que tenemos una necesidad grande de Dios. Por eso nos congregamos en Centro Profético, por eso venimos cada servicio, cada vez de que hay una actividad para el Señor, venimos, porque dependemos, necesitamos de Dios. Por eso, ¿cuántos podemos decir, yo dependo de Dios? Confiadamente decirlo, de que su vida ya no ha sido la misma desde que Dios llegó a su vida. Confiadamente poder decir de que ya no somos el mismo de antes, la misma de antes, que siempre queríamos resolucionar las cosas con nuestro pensamiento o a través de nuestras fuerzas, que hemos llegado a cansarnos del viejo hombre, hemos llegado a cansarnos de esa mentalidad que teníamos antes, porque nos damos cuenta que solamente dependiendo de Dios podemos seguir adelante. Hemos tal vez tratado modos o formas aún dentro de la palabra de Dios para ser bendecidos, para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, pero si nosotros no dependemos de Dios, Dios nos va a llevar a que nos confrontemos con esto, que nos confrontemos con nosotros mismos, quiénes somos en el Señor. Como lo que decía el hermano Joel sobre el deseo que él tiene de que haya un avivamiento perpetuamente en la iglesia, en el área de que los líderes vengan y sepan que venimos a adorar a Dios, y así sucesivamente cada uno de nosotros seguimos eso y adoramos a Dios, alabamos a Dios, estamos listos para la palabra, porque necesitamos de Dios. Pero no me refiero tampoco a que el ser pobre de espíritu es una persona que se conforma y ya. No podemos confundirnos en esta manera, porque en el versículo dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Entonces no podemos limitarnos a decir, pues con que solo me dé eso el Señor, porque si Dios dice que te va a bendecir es porque Él te va a dar algo sin medida, no como nosotros pensamos, que le ponemos un límite a todo. Dios piensa bendecirte sin medida, pero nosotros le ponemos el límite. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad aún no la hemos comprendido en el Señor, de que Él puede llenar cada vacío, Él puede llenar cada necesidad que tenemos, pero muchas veces hemos orado por ciertas cosas y Dios ha obrado, pero viene algo más fuerte y creemos que tal vez Dios no lo puede hacer. Y olvidamos orar de la misma manera como las cosas sencillas. Olvidamos pedirle al Señor como la misma manera que pedíamos en las cosas pequeñas. Se nos olvida que el Dios que tenemos es un Dios de lo imposible. Pero en esa noche yo quiero que veamos algo. ¿Alguna vez te han ofendido, humillado o te han hecho de menos? ¿Qué se siente? Se siente mal, ¿verdad? Se siente muchas veces que queremos responder aún de una manera que no debemos. Queremos tal vez decir unas palabras que no debemos, que sabemos que ya no pertenecen a nuestro lenguaje, que no pertenecen a nuestra vida. Pero el sentimiento que empieza a trabajar dentro de nosotros nos empieza a mover. Pero Jesús dice, ama a tu enemigo, perdona, como uno de los que le seguían le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, aún 70 veces 7. Aún más de eso debemos que perdonar. O si en otro caso sería que si nos golpean en una mejilla, tenemos que poner la otra mejilla, amén. Pero rápidamente nuestra vida, nuestra personalidad salta, brinca en el momento que somos lastimados, somos heridos, somos lastimados, somos de una manera tal vez humillados, somos tratados mal. Y no esperamos en Dios. Nos sentimos tan mal que cargamos eso con nosotros y se nos olvida depender de Dios y llevar la carga al Señor. Pero ahora, ¿qué pasa cuando las cosas son contrarias? Cuando en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en donde quiera que tú te muevas, viene un reconocimiento para ti. ¿Qué sucede? Se goza uno, ¿verdad?
Ya no piensa de la misma manera como cuando uno está sufriendo, sino que al contrario, disfruta uno el reconocimiento, el ser premiado, el ser nombrado, el ser llamado. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad ha sido elevada. Pero en todo esto hay un problema. Cuando nosotros nos olvidamos que dependemos de Dios. En la necesidad nos acordamos que dependemos de Dios. Pero cuando nuestra personalidad está elevada, se nos olvida que aún ahí dependemos de Dios. Aún donde quiera que el hombre nos quiera poner, de ahí mismo dependemos de Dios. Que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y aún todo lo que tenemos se lo tenemos que rendir a cuentas a Dios. Amén. Pero ese es el problema en el mundo, que cuando una persona empieza de cero, es humilde, busca de Dios, conoce y reconoce que Dios es su ayudador, pero muchas veces olvidamos que Dios es el que hace las cosas, que Dios es el que mueve cada uno de los pasos para que nosotros sigamos adelante. Aún dentro del cristianismo, dentro de nuestra vida como cristianos, si Dios nos empieza a llevar hacia adelante, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvidemos de dónde el Señor nos empezó a levantar. Cuando nadie daba nada por nosotros, ni pensaba qué Dios podía hacer contigo. Nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Porque siempre dependemos de Dios. Eso es ser una persona pobre en espíritu. Que su espíritu no se ha elevado al egoísmo, al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, pero que se mantiene esperando siempre, que aunque las cosas vayan marchando bien, preguntarle a papá, papá, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Quieres que siga por esto o qué es lo que tú tienes para mí? Porque llegamos en una manera en la que nos conformamos con lo que tenemos, porque era mucho mejor que antes, pero no llegamos a conocer lo que Dios tiene aún más para nosotros. Amén. Gloria al Señor. En el tiempo atrás, yo cuando yo andaba con mis amistades en el mundo, yo me acuerdo que yo conocí a un muchacho con el cual siempre andamos de aquí para allá, y para mí era una grande persona, ¿verdad? Porque todo el tiempo nos uníamos y hacíamos parties o íbamos a los bailes y todo. Cuando yo me fui acercando más a conocerlo a él, yo me di cuenta que él tenía algo, que él adoraba la Santa Muerte. Pero como en ese entonces yo no conocía tanto de las cosas del Señor, no me molestaba, no había ningún problema con lo que él hacía o lo que él pensaba. Pero yo me acuerdo que antes de venir a los caminos del Señor, yo tuve una plática con él en la cual él me empieza a contar que antes de que él haber sido una persona que adoraba la Santa Muerte, él era un pastor de jóvenes en una iglesia en Guanajuato. Imagínense. Entonces ahora yo me pongo a pensar sobre eso. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Si Dios, yo no sé de dónde él lo pudo haber sacado Dios, pero si Dios lo puso a él como pastor de jóvenes, es porque Dios se interesó en su vida y lo fue levantando. Pero el problema es cuando usted y yo ponemos la mirada en el hombre. Cuando usted y yo ponemos la mirada en el hermano, en el que predica, en el que canta, en el líder, no podemos hacerlo así. Porque ¿sabe por qué? Porque usted puede traer hasta un escáner y escanear mi vida. Va a encontrar muchos errores, muchos detalles, como cualquiera de nosotros. Pero el problema es cuando usted empieza a que eso lo detenga. Cuando usted empezó a caminar para el Señor y deja que eso lo detenga. Usted siga caminando. Lo que Dios va a hacer en su vida, lo va a hacer en su vida, no la del vecino. Usted siga caminando, no se detenga, porque si Julano empieza a fallar, usted siga caminando, no se detenga. ¿Por qué? Porque usted es el que depende de Dios. Yo soy el que dependo de Dios. No dependo del hermano, ni de la hermana, ni de Julano, ni de Mengano. Dependo de la presencia de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo antes era un borracho, yo antes era una persona en las cuales habían malas palabras, en las cuales yo estaba perdido en la pornografía, en las cuales yo tenía muchos vicios diferentes. Aún yo me acuerdo que antes a mí no me gustaba que una persona fumara cerca de mí. Cuando yo menos sentí, yo también ya estaba fumando. Imagínense, ¿por qué? Porque cuando está uno metido en la perdición, no se da cuenta de nada. Y toditas esas cosas que habían en mi vida no me molestaban en ese momento, pero cuando empecé a conocer del Señor, me empecé a dar cuenta que aún en mi vida había vanidad, soberbia, egoísmo y todas estas cosas, que yo dije,
tengo que cambiar esto de mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que empecé a necesitar de Dios. Antes yo necesitaba de la botella de tequila, antes yo necesitaba de la cerveza, de los amigos, pero ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están ahora los que a uno le invitaban a los paris? Se desaparecen. Y cuando tú estás más solo que nunca, cuando aún hasta tu familia se hace a un lado, tú reconoces que necesitas y dependes de Dios. Usted y yo reconocemos que el único ayudador de nuestra vida ha sido Dios. Hasta entonces abrimos los ojos espirituales y le damos gloria a Dios. Por eso es que usted y yo no podemos venir a la iglesia a meternos en una rutina de que tengo que venir miércoles, viernes, domingo. Sino que si usted viene porque necesita un milagro, una sanación o algo del Dios Todopoderoso, que puede ser abrir los cielos a todo aquel que viene pobre en espíritu, que su orgullo no se ha levantado, que no se cree soberbio, vanidoso, que no lo detiene las cosas del enemigo, porque todo eso es mentira del diablo. Porque antes éramos hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Porque había mentira en nosotros, porque había vanidad, porque había soberbia, porque habían tantas cosas. Y usted dirá, hermano, pero todavía hay tal cosa en usted y así. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor aún así, ahí me está hablando de necesidad, aún de cambiar tantas cosas. Y yo me ponía a pensar, me sorprende el cambio que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo no sé de dónde usted le sacó el Señor, pero si usted, el Señor, lo sacó de una situación en la que usted, su vida era perdida, usted y yo tenemos que alabar al Señor, porque reconocemos de dónde nos sacó el Señor y ahora necesitamos más que nunca de Él. Ahora yo necesito más que nunca, porque ahora tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo que llevarlos hacia adelante, pero necesito de la guianza de Él, necesito de la presencia de Él, necesito del favor de Él, necesito de la gracia de Él, necesito completamente de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre, usted y yo, si empezamos a ver y empezamos a acercarnos más a las fallas de las personas, vamos a detener el proceso que Dios quería hacer en su vida, aún de bendecir a otros. Pero en esta noche yo quiero mostrarle algo. ¿Se recuerda de Pedro? Pedro era un hombre, como decía la palabra, un hombre pobre en espíritu, que cuando Jesús se acercó a él a su barca y le dijo, ve a la mar. Y él ha dicho, pero Señor, hemos pescado toda la noche y no agarramos nada. Pero dijo, en tu palabra. Y fue, y pasó la pesca milagrosa. ¿Qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí porque estoy pecador. Un hombre pobre en espíritu, un hombre que sabía, que reconocía que su vida no era comparable a la del maestro que estaba ahí con él. Y le dijo, Señor, apártate de mí. ¿Por qué? Porque sabía que su vida no era de buen proceder. Muchas veces así pensamos nosotros, sabemos y reconocemos que nuestro pecado, nuestra falla, no somos merecedores de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y luego fue cambiando y fue acercándose más a Jesús. Vio, hermano Oscar ayer nos hablaba cuando estaban en medio de la tempestad. Y aún en medio de la tempestad dice que llegó el Señor y el Señor los salvó. Y se dieron cuenta que ellos dependían de Jesús. Ellos dependían de Jesús para ser salvos en medio de la tempestad. Y el hermano decía, si tú te encuentras en medio de la tempestad, depende de Dios, depende de Jesús. Él te va a salvar, Él te va a ti a sustentar. Pero no podemos depender de nadie más. Imagínense esos hombres, todos ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a andar en el mar. Podemos decir, pues todos aquí en la iglesia somos cristianos, estamos acostumbrados a estar en la iglesia. Pero, ¿qué sucede si una persona se detiene? ¿Nos vamos a detener todos? No podemos. No podemos, porque nuestra mira está en Cristo Jesús. Mi mira está en Cristo Jesús y yo tengo que continuar hacia adelante. No podemos detenernos y voltear a ver atrás, aunque las olas estén golpeando de una manera que nunca antes habían golpeado a mi vida. Tenemos que proseguir hacia adelante. Y Pedro fue creciendo en el Señor y luego él decía, Señor, yo te amo. Yo iría contigo hasta la muerte. Ya no era el mismo hombre pobre en espíritu. Él ya decía, Señor, yo voy contigo hasta donde vayas, yo voy a ir. Si es necesario morir por ti, yo muero. Es una de las cosas en las cuales yo he aprendido de parte de Dios
aunque es difícil, porque yo comprendo la situación en la cual, pastor, muchas veces ha visto lo que ha pasado aquí en la iglesia, lo que el enemigo ha querido hacer en algunas personas, y tal vez él espera que mi persona o alguien más le dé una palabra de aliento, de fortaleza, y muchas veces nosotros no lo hacemos. Y yo aprendí una cosa: yo no puedo decirle al pastor, pastor, no se preocupe, usted confía en mí. ¿Sabe por qué? Porque reconozco que soy hombre y puedo fallar. Voy a fallar y eso va a estar desagradable delante de Dios. Pero si él sigue confiando en el Señor va a obrar en todo momento, amén, como él lo ha sido hasta el día de hoy. Y ese es un ejemplo para mi vida de que tengo que depender del Señor, que tenemos que depender del Señor. Pero luego más adelante, este hombre que decía, yo voy contigo hasta la muerte, ¿qué pasó? Lo negó 3 veces. La primera vez: ¿tú conoces a Jesús? No, yo no lo conozco. La segunda vez: no, te juro que yo no lo conozco, nunca en mi vida lo había visto. La tercera dicen que hasta maldició, imagínese. Pero ¿dónde está el que decía, Señor, contigo voy hasta la muerte? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor de esa manera? Que estamos en el culto, en el servicio, en el culto, gloria a Dios, aleluya, y le alabo, y le alabo, y le alabo, y le adoro, pero luego lo negamos con nuestros actos. Y aún así Él es misericordioso, nos perdona, nos ama y nos restaura. Él nunca va a dejar de amarte. Él nunca va a dejar de amarte. No importa qué tú hayas hecho en tu vida, Él nunca va a dejar de amarte. Pero nosotros no podemos detener ese amor por Él. No podemos dejar que esto nos detenga. No podemos dejar que nuestros errores, nuestras fallas, nuestro poner la mirada en el hombre nos detenga. Tenemos que tener siempre ese amor por Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a estar en los peores momentos. Como tu mejor amigo, como tu mejor amiga. Como antes, ¿te acuerdas cuando ibas a la escuela y tenías esa mejor amiga con la cual contabas y le decías todos tus problemas, todo lo que te pasaba? O igual como hombre, teníamos nuestro mejor amigo con el cual contábamos para todo. Así es el Señor. La diferencia es que Él nunca nos deja. Él a todos lados va con nosotros. Aunque andemos en el carro, aunque andemos en la casa, aunque andemos en todos lados, Él siempre va con nosotros. Y ahí es donde nosotros comprendemos que dependemos de Él. Que el día que Él no vaya con nosotros, ¿qué no puede suceder? Les contaba el otro día lo que me habían contado los compañeros de trabajo. Que cuando íbamos en la calle, yo iba el carril a un lado y para pasar enfrente de ellos. Yo iba manejando, yo iba viendo hacia enfrente. Eso fue hace como unas 3 semanas, pero apenas me lo contaron. Y dicen que cuando ellos vieron que yo pasé hacia adelante, venía una mujer, una persona ya adulta, que venía detrás de mí, venía fijamente viendo hacia donde yo estaba. No venía en el teléfono, no venía distraída en otra cosa, pero venía a alta velocidad. Cuando de repente ellos vieron que algo la frenó, porque yo estaba casi a punto de ir a chocarme. ¿Es por qué? Porque la mano del Señor es la que se mueve a defenderlo a uno. Yo no me di cuenta, yo no supe, yo iba manejando, yo seguí manejando y ellos me contaron. Y me sorprende porque realmente es la mano de Dios, porque de Él dependemos. ¿Cuántas veces no nos ha protegido de cosas que ni siquiera nos damos cuenta? Por eso usted y yo tenemos que decir libremente que dependemos de Él. Que aunque por muy buenas que sean nuestras obras, como les he dicho anteriormente y hemos compartido a través de la palabra, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y usted dirá, pero hermano, siempre dice que son trapo de inmundicia. Es que si nosotros creemos que nuestras obras son buenas, son mejores, ¿sabe qué va a pasar? El enemigo va a poner orgullo en nuestro corazón. Que el Señor los reprenda. No podemos nosotros buscar ser calificados por el hombre, sino que busquemos la calificación de Dios en nuestras vidas, amén. Que sea Él el que nos enseñe, el que nos dé a nosotros una calificación que merecemos. Porque el hombre te la va a dar conforme a lo que ve, a conforme a lo que tú le enseñas. Lo que tú le enseñas que eres capaz de hacer, pero por compromiso. Y cuando nosotros sintamos que ese compromiso ya no puede más, vamos a fracasar. Pero tampoco esperemos que las personas nos sigan. Como líderes no podemos esperar que las personas nos sigan a nosotros. Si usted o una persona, cualquier persona que tenga un liderazgo, ya sea en la alabanza o en cualquier otra área, no podemos esperar que nos sigan, sino que nosotros ser el ejemplo para que ellos, las personas, sigan. Como decía Pablo,
No, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que él decía que nosotros fuéramos imitadores de él, así como lo era de Cristo. ¿Por qué? Porque él procuraba. Ahora imagínense, nosotros no llegamos ni a diáconos de la iglesia primitiva. No llegamos ni a diáconos, que dice la palabra que tenían que ser hombres sabios y llenos del Espíritu Santo. Realmente no podemos decir, oh, es que yo soy herculano. No, porque no llegamos a ese nivel todavía. No hemos pasado persecución, no hemos pasado ninguna de las cosas que estos hombres pasaron. Acompáñenme a Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. 4:25. Gloria a Dios. Lucas 4:25 al 27. Dice la palabra del Señor. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La palabra dice que había muchas viudas en Israel, pero solamente la mujer viuda de Sarepta fue visitada por Elías. Dice la palabra de Dios que había muchos leprosos en Israel, pero solamente Eliseo fue con Naamán. ¿Por qué? Porque estas personas necesitaban de Dios. Estas personas necesitaban de Dios. Y sabe que quiere que le diga algo. Estas personas no pertenecían a Israel. No pertenecían al pueblo de Israel. Ellos no decían como nosotros, nuestro Dios. Ellos decían el Dios de los de Israel. Estas personas no eran del pueblo de los prometidos de Dios. Estos eran otras personas. Pero imagínese, Dios en su misericordia mandó a los profetas con 2 personas que no eran del pueblo de Dios. Así pasó con nosotros. Nosotros no éramos del pueblo de Dios, pero sin embargo Dios mandó a alguien para ir a hablarnos a nosotros la palabra. ¿Por qué? Porque estamos en un punto de que éramos necesitados del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vemos que uno de ellos dice, la mujer viuda de Sarepta. Acompáñenme a primer libro de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios. 17:12. Primer libro de Reyes, 17:12. Gloria a Dios. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Esta era la mujer viuda, pero mira el pensar de ella. El pensar de ella era estaba recogiendo leña, iba a preparar un pedazo de pan para que comiera ella y su hijo. ¿Y qué? Así han habido muchas personas que estaban a punto tal vez de dejarse morir en el mundo cuando Dios tuvo misericordia. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿en qué manera estábamos? Que estábamos perdidos, no había un socorro, no había una dependencia de nadie. ¿Por qué? Porque en ese entonces esta mujer a su esposo se le había muerto. Entonces ella no tenía con quién depender humanamente. Pero se dio cuenta que cuando llegó Elías, le demostró que ella podía empezar a depender de Dios. Así hemos sido nosotros. Desde entonces que nuestra vida fue cambiada, dependemos de Dios. Amén. Necesitamos a Él día con día. Había muchas viudas y había mucha sequía porque no había llovido. Por la palabra de Elías se había cesado el agua. Pero eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué había muchas viudas? Yo le pregunté al Señor y el Señor me llevó a través de la palabra el por qué había muchas viudas. En ese tiempo
Usted lo puede buscar en su casa, los versículos, los capítulos anteriores. Empecé a leer y empecé a descubrir que una de las primeras razones por las cuales había muchas viudas en el pueblo de Israel era una, porque había conspiración. El reino de Israel empezaba a dividirse, el enemigo empezó a dividirlo y el enemigo empezó a poner conspiración y luego división, y esto causó guerra. ¿Y qué pasa cuando hay guerra? Los hombres van a la guerra y unos tienen que morir, otros van a sobrevivir. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que esto es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere que usted y yo vayamos en división y en guerra. ¿Para qué? Para morir, pero que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda, porque como decía la hermana, si queremos estar en una unidad, si nosotros queremos vivir en una unidad, tenemos que ser dependientes de Dios. Depender de Dios, tener la mirada en el Señor, tener la mirada en Él, no en el hombre. Entonces vamos a poder nosotros trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna cosa plantada del enemigo, ni orgullo, ni soberbia, ni altivez, ni nada semejante que nos haga pensar que somos mejores que otra persona o que nos merecemos algo que otra persona no tiene. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque todos somos iguales en el reino de Dios. Pero debemos de ser, como decían en Mateo, ser hombres, y en eso me refiero a hombres y mujeres, pobres en espíritu. Que nunca se nos sube el pensamiento del orgullo de decir, porque Dios me usa de esta manera, yo soy esto, o yo soy acá, o yo puedo esto. Nunca, en ningún momento podemos dejar que eso se nos suba a nuestra mente. ¿Por qué? Porque ese es el enemigo obrando en nuestra vida. Ese es el enemigo haciéndote creer que eres mejor, que Dios te está superando, que Dios te está levantando. Pero Dios no levanta de una manera en la cual hay envidia, en la cual hay contienda, en la cual hay división. ¿Sabe por qué? Porque si usted se acuerda, Daniel también fue un hombre llamado, que también se dijo que él tenía un espíritu superior. Pero ¿cuántos de ustedes recuerdan las oraciones de Daniel? Daniel pedía misericordia y decía, perdónanos porque somos un pueblo pecador. Él se consideraba con los pecadores. Él nunca dijo, perdona a esos pecadores. Daniel era un hombre que oraba, pero todo el tiempo se humillaba delante de Dios. Todo el tiempo se incluía con los que estaban fallando. Él no decía, Señor, tú sabes que yo no fallo. Señor, tú sabes que yo no cometo faltas. Al contrario, no podemos. Aunque creamos que vamos caminando bien, no podemos sentirnos que nosotros hemos progresado más que otra persona. Si lo hemos hecho, gloria a Dios, pero todo es rendido a los pies de Cristo. Todo es rendido a los pies de Cristo, porque es el único que merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque Él es el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces imagínense, esta mujer extranjera no era del pueblo de Israel y Dios decide bendecirla. Ahora, ¿cuánto no más a nosotros en esta noche? ¿Cuánto no más a nosotros en esta noche? Pero tenemos que venir con esa hambre. Tenemos que venir con ese deseo. No esperar a que alguien más le dé hambre. No esperar a que alguien más. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando hay talento y están cocinando algo rico y se viene el olorcito, a todos nos da hambre, ¿verdad? A todos se nos antoja lo que están cocinando. No solamente a un hermano o a una hermana, sino que a todos cuando traemos hambre. Cuando no hemos comido en todo el día por las labores, tenemos hambre. Así tenemos que tener una hambre del Señor, de la palabra del Señor, de su presencia, de adorarle, de buscarle. Amén. Gloria al Señor. Pero me llamaba mucho esto, de que esta mujer dice que ella solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. ¿Y qué le dijo Elías? Hazme una torta, hazme una pequeña torta primero a mí y luego haz lo que ibas a hacer. Yo te voy a decir algo en esta noche. Es de una manera profética. Esa mujer iba con lo que tenía. Ya no tenía un esposo. Tal vez muchas veces usted se ha encontrado en la misma situación, que su esposo o su esposa no le apoya, que no ha seguido adelante, que hay mucha lucha, que cuando usted está queriendo caminar, su esposo la apachurra, su esposa la apachurra. Pero en esta noche, usted tome todo lo que usted tiene. Si usted tiene adoración, vaya a su casa cuando llegue y preséntesela a Dios.
Como hizo esta mujer, llevó lo que tenía, el poco de harina, el poco de aceite. ¿Y qué hizo? Hizo la torta y se la dio al hombre de Dios. Preséntele usted lo que usted tiene en esta noche a Dios. Y si usted crea esto, ¿qué fue lo que pasó a esta mujer? Que Elías le dijo una palabra: ni la harina ni el aceite va a cesar. Ni la harina ni el aceite va a cesar durante estos 3 años y medio, mientras dure la sequía, mientras dure que no está lloviendo. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sí entiende lo que Dios quiere hacer en su vida? Si su esposo o su pareja no le ha estado ayudando en lo que usted cree que necesita la ayuda, lleve todo lo que usted tiene en esta noche al Señor en su casa y presénteselo. Dígale: Señor, yo solamente tengo esto. Si tal vez tiene dolor, entréguele ese dolor al Señor. Si tiene adoración, entréguele esa adoración al Señor, y el Señor se va a glorificar en su vida. Pero créale al Señor. Esta mujer iba dispuesta a morir. Dijo: ya solamente voy a hacer un pan y vamos a comer mi hijo y yo, y hasta ahí llegamos. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. ¿Quieres que las cosas cambien en tu familia? Creámosle al Señor. Creámosle al Señor en esta noche y hagamos como esto que le estoy diciendo. Preséntele lo que usted tiene al Señor en esta noche, en el momento que usted esté más solo. Y ahí va a entender por qué usted, como esta mujer entendió por qué ella. ¿Por qué no las viudas de Israel? ¿Por qué no las viudas del pueblo de Dios? Sino que nosotros. ¿Por qué nosotros hemos sido llamados? ¿Por qué nosotros hemos sido ahora encontrados en la presencia de Dios, estando en este lugar? Amén. Gloria al Señor. Pero vemos cómo la manera de esta mujer venía con un espíritu pobre. No venía enaltecida, no venía soberbia, no venía ninguna de estas maneras. Venía con un corazón que no tenía más alivio. Pero ahí donde leímos, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. ¿Usted cree que después de lo que le pasó siguió diciendo Jehová tu Dios? Ella empezó a creer que era también su Dios de ella. Amén. Ella venía con un corazón contrito, un corazón en el cual ella no tenía tal vez más esperanza, no había soberbia. Pero ahora acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ahora le voy a demostrar qué es lo que pasa cuando las cosas son contrarias. Cuando en nosotros no hay ese espíritu pobre. ¿Por qué no hay bendición como la que esperamos? Porque dice: bienaventurado, bienaventurado, o que Dios lo va a bendecir al hombre pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Porque depende de Dios, porque reconoce que necesita de Dios en todo tiempo. Ahora ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11, dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Este era Naamán el sirio, otro hombre que no era del pueblo de Dios, era de otro pueblo. Pero Dios manda al profeta Eliseo para que sane su lepra. Lo tremendo de esto es que este hombre quería las cosas conforme a él. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que este hombre quería, que las cosas fueran así? ¿Quién era Naamán? Naamán, en el versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esto sucede con nosotros cuando nosotros nos enorgullecemos de lo que hacemos, creyendo que lo que nosotros hacemos es mejor, o somos más grandes, o somos más valerosos que otras personas. Hay lepra, hay una enfermedad, hay un problema. ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte y Dios le dijo, qué le dijo? Que metiera su mano en su seno, y metió la mano y había lepra. Le dijo: vuélvela a meter, y limpió la mano de él. Le dijo: así está el corazón del pueblo.
leproso. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón no está conforme a lo que Dios quiere para nosotros, o no está dependiendo de Dios, hay un problema. Hay algo que nos hace olvidarnos que dependemos de Dios. Y eso, nuevamente se lo repito, es lo que el enemigo pone en cada una de las personas cuando nosotros pensamos de esa manera. ¿Por qué? ¿Quién era Satanás? ¿Quién era el diablo? Que el Señor nos reprenda. Amén. Líder de la alabanza. Él era una persona o un espíritu que estaba muy cercano a Dios. Alguien que estaba siempre en la santidad de Dios. Dice en Ezequiel capítulo 28, no lo busque. Dice, tú querubín grande, protector en el monte santo de Dios. Satanás era alguien grande. Pero eso algo grande le dañó su corazón, porque empezó a haber maldad en él. Él era alguien que se movía en la santidad de Dios. Imagínense, así como usted y yo queremos alabar a Dios, él ahí estaba enfrente, alabando a Dios, diciéndole aleluya, santo, santo, santo. Pero como empezó a haber maldad en su corazón, él tuvo que ser expulsado de ahí. Y ahora él no quiere que usted y yo lleguemos a ese lugar en el cual se adora a Dios, en el cual se alaba a Dios. ¿Por qué? Porque empezó a haber orgullo. Empezó a haber un orgullo pues que yo hago esto. Yo soy el que mejor le canto al Señor. Yo soy el que mejor le sirvo al Señor. Yo soy el más grande. Yo soy el que protejo a los demás querubines. Este era el problema de Satanás. Que el Señor los reprenda. Que no pase en nuestras vidas. Usted y yo siempre tenemos que venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Con un corazón dispuesto a lo que Dios tiene para nosotros. Porque le necesitamos. Porque somos hombres y mujeres que hemos estado perdidos en tantas cosas antes. Pero Él nos sacó de ahí. Él nos sacó de donde nosotros estábamos. Pero aún reconocemos que somos personas pecadoras. No podemos decir nosotros que somos mejores que alguien o mejor que la persona que está en el mundo. Sino que nosotros venir delante del Señor con un corazón de una manera en la cual estamos dispuestos a reconocer que Él es el único que nos puede ayudar, el único que puede a nosotros darnos la fortaleza que necesitamos día con día, darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos, que nosotros dependamos de Él. Por eso venimos a la casa de Dios. Gloria al Señor. Le voy a pedir a los hermanos levitas que pasen enfrente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora ya andan cansados. Es tremendo realmente. Muchas veces trabajar en la construcción es algo difícil. Yo le entiendo al hermano cuando uno viene cansado. Y muchas veces, hermanos, uno no quiere, el cuerpo no quiere reaccionar. Pero nosotros entendemos que dependemos de Dios. No podemos quedarnos en casa. No podemos quedarnos en casa. No podemos decir, Señor, hoy no, porque dependemos de Dios. Gloria a Dios. Naamán tuvo que hacer una cosa. A Naamán se le dijo, ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Él se molestó porque él dijo, ese río está sucio, yo puedo ir a otro lugar, hay muchos ríos más limpios. Pero al final de todo él tuvo que entender que él necesitaba de Dios, que él dependía de Dios para ser sano. Y dice la palabra de Dios que él descendió hasta donde estaba el río Jordán. La palabra descender es menguar. Muchas veces nosotros es lo que necesitamos. Menguar de quienes somos. No importando si tenemos un puesto o no tenemos un puesto en la iglesia. ¿Quiénes somos? En el Señor, en la dependencia del Señor vamos a encontrar todo. En la dependencia de Dios vamos a encontrar todo. En el depender en Dios, nuestra harina no va a cesar, ni nuestro aceite.
Gloria a Dios. Al principio muchos dijeron que dependían de Dios, pero ahora nos quedamos todos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? Pongámonos de pie, hermanos. Procuremos